Bueno, chicos, vamos a seguir avanzando para continuar con el siguiente tema que era el tema de prueba de hipótesis, pero cuando teníamos una desviación desconocida. Sí, es decir, vamos a trabajar en base a la tabla T. El procedimiento es exactamente el mismo, lo único que va a variar es este valor de T, que es el valor que vamos a utilizar para determinar si nuestra hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. Entonces, en base a esto, pues simplemente el procedimiento termina siendo igual que el caso que habíamos visto la semana anterior, ¿sí? Por hacer un resumen, pues esta tablita del capítulo 9 es la tablita resumen de este proceso. Sí, vamos a tener las tres mismas situaciones, sí, de prueba de hipótesis, es decir, una prueba de cola inferior, una prueba de cola superior y una prueba de dos colas. El estadístico de prueba se calcula prácticamente igual que en el primer caso, sí, que calculábamos para la media, pero con desviación conocida. Sí, entonces en este caso pueden notar que ya no calculamos un valor z, sino calculamos un valor t, que el valor, bueno, x media, sí, obviamente es el que vamos a obtener de nuestra muestra, y la desviación está representada con una s, sí, lo cual significa que nuestro valor de desviación proviene de una muestra. Aquí, bueno, aquí han puesto z, pero realmente este valor es de t. Sí, aquí está eh, erróneo esta parte de aquí. Sí, lo que vamos a calcular es un valor t y no un valor z. Los métodos de rechazo, sí, van a ser exactamente igual para cualquier caso por el método de valor P, si el valor de probabilidad encontrado en nuestra tablita, sí, que representa al valor T del estadístico de prueba, es menor o igual al nivel de alfa que hemos establecido para nivel de significancia, vamos a rechazar la hipótesis nula. Con el método del valor crítico, exactamente el mismo proceso cuando es cola inferior. Si el valor t del estadístico de prueba es menor o igual al valor t de, que representa el nivel de alfa, vamos a rechazar la hipótesis nula. Cuando es cola superior, este valor de t del estadístico de prueba tiene que ser mayor al nivel de t representado por el valor de alfa, ¿sí? Y cuando es prueba de dos colas, pues depende si estamos en la parte izquierda o la parte derecha, pero sigue la misma lógica que en el caso de cola inferior y cola superior. Entonces, como pueden ver, el procedimiento es exactamente igual. Lo único que va a variar es que ya no vamos a revisar los valores de probabilidad en la tablita Z, sino lo vamos a hacer en la tabla T, ¿sí? Y aquí la diferencia es que, como ustedes saben, la tabla T no va a presentar todos los valores de, del estadístico de prueba que podamos encontrar, porque está ciertamente limitado al, al valor de alfa, ¿sí? Al valor de grado de libertad. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es aproximar ese valor de probabilidad que nosotros vamos a obtener. Si no vamos a poder establecer el valor exacto, pero sí un valor aproximado que va a ser más que suficiente para saber si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Ok, muy importante, los grados de libertad se maneja igual que
en el caso anterior de intervalos de confianza, n-1 grados de libertad, ¿sí? Para determinar en dónde debemos encontrar el valor de probabilidad. Entonces, en esa parte se maneja igual que en los intervalos de confianza. Entonces, vamos a ir desarrollando un ejercicio para cada caso, ¿sí? Y eh, podrán ver que realmente el procedimiento es eh, prácticamente igual, prácticamente igual que lo que habíamos hecho la semana anterior. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. Sí, ok, lo voy a copiar. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Bueno, esta empresa informó que la prestación media del seguro de desempleo es 238 por semana. Sí, entonces ya tenemos un sub cero con el valor de $238. Un investigador del estado de Virginia anticipó que datos muestrales indicarán que la prestación media semanal del seguro en este estado es menor que la media de todo el país. ¿Sí? Entonces, ya sabemos nuestra prueba que queremos corroborar o refutar. ¿Sí? Es decir, que en este estado, este investigador asegura que este seguro es menor que la media en todo el país. Entonces, podemos decir que el valor de U que vamos a encontrar en esta muestra es menor o igual que los $238, ¿sí? Por lo tanto, nuestra hipótesis nula, perdón, aquí solo menor, y nuestra hipótesis nula, ¿sí? Sería entonces lo contrario, que este valor que vamos a encontrar de U es mayor o igual que $238, ¿sí? Entonces, hemos establecido la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis alternativa nos dice qué tipo de prueba es, por lo tanto es una prueba de cola inferior. En una muestra de 100 individuos, la media de la muestra semanal del seguro fue de $231 con una desviación estándar muestral de 80. Entonces, muy importante esto, sí, por favor, cuando desarrollemos la evaluación o la prueba tienen que estar muy atentos. Cuando dice desviación estándar muestral, ¿sí? O que la desviación proviene de la muestra, ¿sí? Vamos a utilizar este procedimiento por el valor t. ¿Sí? Si por el contrario se establece que la desviación es de la población o que ya era conocida anteriormente, vamos a utilizar por el valor z. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia. En la vida real generalmente pues se trabaja con desviaciones muestrales y se trabaja con valores t, ¿sí? Porque obviamente los datos siempre o generalmente provienen de una muestra y pocas veces o muy rara vez la desviación proviene de una población. Entonces con estos valores vamos a calcular nuestro estadístico de prueba. Sí, entonces tenemos un valor t
que viene dado por los 231 que hemos encontrado de esta muestra, menos los 238, dividido para la desviación, que es 80, sobre la raíz del tamaño de la muestra, que son los 100 individuos que se ha utilizado para obtener este valor. Sí, entonces, si me pueden ayudar, por favor, con este valor. Menos 0,875. Menos 0,875. 75. Ok, menos 0,875. Listo. Entonces tenemos nuestro valor t. Adicionalmente, tenemos que calcular nuestros grados de libertad, que en este caso va a ser n-1, ¿sí? Igual a 99. ¿Sí? Entonces, con estos dos datos, nos vamos a ir a nuestra tablita y determinar entonces cuál es el valor aproximado de probabilidad y en base a eso rechazar o no la hipótesis nula. Entonces nos vamos a la tablita T. Sí, primer paso, sabemos que es irnos a nuestros grados de libertad, ¿ok? Entonces vamos a tener que buscar en este caso o referenciarnos en base a la fila de 99 grados de libertad, ¿sí? El valor que hemos conseguido es 875, 0.875. Entonces, ese valor es el valor t, ¿sí? Y todos los valores que están aquí también corresponden al valor t, ¿sí? Lo de acá arriba, recuerden, esto corresponde al valor de probabilidad. Entonces, es difícil, ¿sí? O tiene que ser ya mucha coincidencia que el valor t que encontremos coincida justamente con uno de estos 6 valores que están representados aquí, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tratar de ubicar ese valor t, ¿sí? En donde esté más próximo a estos valores t, ¿sí? Entonces, 0.875, si recuerdan que es indiferente el signo positivo o negativo, se encuentra entre 0.845 y 1.290, ¿sí? Porque es mayor que este valor, pero es menor que este valor. Por lo tanto, se encuentra entre estas dos columnas, ¿sí? Y sería entonces el rango en el cual el valor de probabilidad va a estar. ¿Cuál es ese rango? Sí, nos dice entonces que ese valor de 0.875 que se encuentra imaginariamente entre estos dos límites, por lo tanto el valor de probabilidad se encuentra también entre estos dos límites. Es decir, es menor al 0.20, ¿sí? Pero es mayor al 0.10, ¿sí? No vamos a saber con precisión cuál es el valor, ¿sí? Probablemente un 0.18, un 0.19, ¿sí? Lo que sí sabemos es que es menor a 0.20 y mayor a 0.10. Y con esto es más que suficiente para rechazar o no nuestras hipótesis nula, ¿sí? Volvemos entonces acá. Este valor de probabilidad que hemos encontrado para 0.875
sabemos que es mayor que 0.10. Sí, sabemos que es mayor que 0.10. El nivel de significancia que estaba establecido para este ejercicio era un alfa de 0.05. ¿Ok? Entonces, por simple lógica matemática, si sabemos que este valor de probabilidad que representa 0.875 es mayor que 0.10, ¿sí? Por ende, también es mayor a 0.05, ¿sí? Por lo tanto, el valor de p-valor va a ser mayor al nivel de alfa, ¿sí? Por simple lógica matemática. Por lo tanto, si este valor de P es mayor al nivel de alfa, ¿sí? ¿Cuál era la conclusión? Que no se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? No se puede rechazar la hipótesis nula porque este p-valor es mayor al nivel de alfa. Por lo tanto, vamos a escribir nuestra conclusión. Voy a ponerlo por acá, siempre para referenciarnos con lo que nos dice el ejercicio. Entonces, con un nivel de significancia de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, la media semanal del seguro de desempleo, ¿sí? Es igual, o bueno, de Virginia. Virginia creo que era el estado, ¿verdad? Sí, de Virginia es estadísticamente igual a la media nacional, ¿sí? Se puede poner de esta manera o alternativamente podemos poner, voy a ponerlo por acá, la media en el estado de Virginia no es estadísticamente menor que en el resto del país. Si ambas conclusiones son válidas, en la primera estamos haciendo énfasis en la hipótesis nula, sí que el seguro de desempleo es estadísticamente igual a la media nacional, y en la segunda estamos haciendo énfasis en la alternativa, es decir, en el rechazo de la alternativa que nos dice que no es estadísticamente menor que en el resto del país. Se puede concluir de ambas maneras, ambos están correctos, ¿sí? Entonces, la lógica y el proceso es exactamente igual de lo que habíamos visto. La diferencia es simplemente en establecer el valor de probabilidad utilizando la tablita Z, ¿sí? Y si queremos usar el método del valor crítico, vamos a tener entonces, perdón, U sub 0 aquí, ¿sí? ¿Cuál será nuestro valor crítico si tenemos un alfa de 0.05? Esta es la columna que vamos a utilizar, utilizando el nivel o los grados de libertad 99. Por lo tanto, este es nuestro valor crítico, 1.66, que en este caso va a ser negativo, por lo que estamos trabajando en la cola izquierda.
¿sí? ¿Y cuál es el valor que habíamos encontrado de prueba? El estadístico de prueba va a estar más o menos por acá, que representa menos 0,875, ¿sí? Claramente se encuentra en la zona de no rechazo o en la zona de aceptación de la hipótesis nula y llegamos entonces a la misma conclusión, ¿sí? Por método de valor crítico lo realizamos entonces de esta manera, ¿sí? Ok. Vamos a hacer entonces otro ejemplo para que vaya quedando un poquito más claro. Vamos a ver. Bueno, que sea de cola superior. O podemos trabajar, vamos a ver. Vamos a trabajar el 29. Sí, si bien no nos da el valor de que se obtiene de la muestra, pues nosotros lo podemos asumir un nuevo valor y este es de 2 colas, ¿sí? Entonces con esto trabajaríamos o practicaríamos para 2 colas, ¿sí? Y veríamos también que debemos aplicar la misma lógica de multiplicar el valor de probabilidad por 2 y dividir, en el caso del valor crítico, nuestro nivel de alfa para 2, ¿sí? Nos dice, bueno, el precio de un diamante es de 5.600, ¿sí? Bueno, esto el precio medio, obviamente. Este ya es nuestro U sub 0. Un joyero, bueno, quiere realmente saber si el precio medio de este lugar en específico de Nueva York, ¿sí? Difiere de la media poblacional de 5.600. Simplemente quiere saber si difiere, no se está preguntando si es mayor o si es menor, simplemente si difiere del valor poblacional, ¿sí? Entonces, en base a esto, queremos saber si los precios en Nueva York son iguales a los 5.600. Sí, esto es hipótesis nula. O si realmente difiere en esta ciudad de la media poblacional, que es 6.000, 5.600. ¿Sí? Los precios en una muestra de 25 contactos de Nueva York, bueno, se presentan en el archivo adjunto, pero obviamente vamos a darle nosotros un valor supuesto y con eso determinar si se puede rechazar o no la hipótesis nula. Si vamos a suponer que el valor que se encontró en la muestra es de 5.640. Si vamos a suponer que el valor que se encontró es de 5.640. Vamos a ver qué valor t nos sale. Si nos sale un valor lógico o si no, podemos cambiar este valor de x hasta que nos salga un valor un poquito lógico, sí, para poder trabajarlo de manera más práctica dentro del ejercicio. Entonces, los 5.640 menos los 5.600 dividido para
Ah, caramba, no tenemos desviación tampoco. Bueno, vamos a asumir que la desviación que hemos encontrado en el ejercicio sí es de $60. Sí, vamos a ver cómo nos va con estos datos. Entonces vamos a asumir que la desviación es de $60, que obviamente esto lo calculamos en la muestra que estaba adjunta y por eso utilizamos el valor t. Sobre los 25 joyeros de Nueva York, vamos a suponer que utilizamos para nuestra muestra. Entonces, si me pueden ayudar con este valor y vamos a ver si tiene lógica en base a nuestros valores supuestos. 3.33. 3.33. Ok, bueno, no salió tan mal. Si lo podemos trabajar con este valor. Y vamos entonces a ubicarlo en nuestra tablita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, obviamente los grados de libertad, que en este caso n-1 va a ser igual a 24. ¿Sí? Entonces ya tenemos un valor de t y un valor de grados de libertad. Vamos a irnos, por lo tanto, a nuestra tablita Z. ¿Sí? Ok, entonces buscamos 24, ¿sí? Y tenemos acá. Ahora, ¿dónde cae el valor de 3.33? Más o menos, si no estoy mal, 3.33. Sí, claramente, si vemos que los valores van subiendo, 0.8, 1.3, 1.7, hasta 2.79, ¿sí? 3.33 entonces ya se encuentra en esta parte de la derecha, ¿sí? Es decir, es mayor a 2.79, ¿sí? Lo que quiere decir es que es menor a 0.005, ¿sí? Porque ya se encuentra por acá, ¿sí? Entonces, recuerden que en base que van subiendo los valores t o los valores z, el valor de probabilidad va disminuyendo, ¿sí? Entonces, en este caso, 3.33 es menor a 0.005. Ahora, esto es una prueba de dos colas, por lo tanto, sí tenemos que multiplicar nuestros límites. En este caso solo tenemos un límite, que es un límite superior, ¿sí? Tenemos que multiplicarlo por 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, lo vamos a hacer con este que nos salió justo en la parte extrema y luego vamos a modificar un poquito para bajarle este valor de t, ¿sí? Tratar de encontrar un valor de t más bajo y trabajar con dos límites. Pero bueno, en este caso tenemos el valor de probabilidad para 3.33, sabemos que es menor a 0.05, ¿ok? Como es una prueba de dos colas, este límite yo lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? Por lo tanto, si multiplicamos por 2, sabemos que este valor de probabilidad es menor a 0.01, ¿sí? Porque si es menor a 0.005, duplicando este valor, ¿sí? Sea cual sea el valor, es menor a 0.01, ¿sí? Entonces nuestro valor de probabilidad
ya multiplicado por 2 para 2 colas, va a ser menor a 0.01, ¿sí? Si tenemos un nivel de alfa, por ejemplo, de 0.01, ¿sí? Una vez más, por lógica matemática, si nos dice que el valor de probabilidad es menor a 0.01, por lo tanto es menor a este alfa de 0.01, ¿sí? P valor, por lo tanto, menor a 0.01, ¿sí? O menor al nivel de alfa. Por lo tanto, nuestra conclusión va a ser si se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, por lo tanto, vamos a anotarlo por acá. Con un nivel de significancia de 0.01, podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Verdad? Por lo tanto, el precio de los diamantes en Nueva York es estadísticamente menor, perdón, mayor. O no, bueno, en este caso no mayor ni menor porque estamos hablando de una prueba de 2 colas. Entonces, el precio de los diamantes en Nueva York difiere, ¿sí?, del resto del país. Sí, como no estamos hablando si es menor o mayor, porque realmente la pregunta es si difiere o no difiere del resto de los del resto de los estados, sí, que en promedio es $5,600, sí, entonces la conclusión tiene que estar en base a esto. Entonces, en este caso, estadísticamente se ha comprobado que sí difiere, que este valor de Nueva York es diferente a los $5,600, ¿sí? Ok, ahora método de valor crítico, misma lógica que utilizábamos en el caso anterior. En este caso, 0.01 lo dividimos para 2 y tenemos un alfa de 0.05 para nuestro valor crítico. Nos vamos a nuestra tablita T, grados de libertad 24, columna 0.005, sí, porque ya lo hemos dividido para 2, y este es el valor crítico para este ejercicio, 2.797. 2.797, ¿sí? Va a ser entonces nuestro valor crítico. ¿Cuál fue el valor que hemos encontrado de T? 3.33, ¿sí? Que está más o menos en esta región, en esta altura. Y todo lo de acá, todo lo que está pintado de verde, es la zona de rechazo, ¿sí? De la hipótesis nula, por lo tanto, misma conclusión. Rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? El valor de los diamantes difiere efectivamente en el estado de Nueva York o en la ciudad de Nueva York, no creo que sea estado. ¿Ok? Entonces, ese sería el proceso para 2 colas, ¿sí?
Vamos a modificar un poquito el valor para obtener un rango más bajo, ¿sí? Vamos a ver si jugamos un poquito con esto. Con 120 la desviación da 1.66. Con 120, ya perfecto. Entonces, vamos a suponer que la desviación $940 menos 5.600 es de 120, ¿sí? De nuestra muestra. Entonces, este valor me dijo 1.66. 1.76. 66. 66. Ok, perfecto. Entonces tenemos 1.66 y vamos a trabajar ahora con este valor, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo podemos asociar al nivel de probabilidad, ¿sí? Para los valores t. Sí, bueno, los grados de libertad van a ser exactamente los mismos, 24, ¿sí? Y vamos entonces a ubicar este valor de 1.66 en nuestra tablita. Tenemos 24 y vamos a ubicarlo donde puede caer este valor. Entonces este valor va a caer más o menos en este espacio de aquí, ¿sí? Entre 1.318 y 1.711, sí, porque obviamente es mayor a este valor, pero menor a 1.711, ¿sí? Eso quiere decir que el rango está entre 0.10 y 0.5. 0.10 y 0.5. Sí, entonces valor de probabilidad para 1.66. Sí, vamos a decir entonces que, bueno, este valor de probabilidad es menor que 0.10, ¿sí? Pero mayor que 0.5. Lo podemos poner, lo podemos escribir así o para hacerlo más... 1.66, ¿sí? Entonces es, perdón, mayor que 0.5, ¿sí? Pero menor que 0.10. Sí, se lo puede escribir también de esta manera cuando ya tenemos dos límites. En este caso, ¿por qué lo he puesto así? Porque probablemente un nivel de significancia puede ser un 0.10, ¿sí? O un 0.5. Entonces, es bueno trabajar tanto con el límite superior como con el límite inferior. Sí, en los otros dos casos, sí, como eran ya valores más altos, por ejemplo, de 0.10 en el primer caso, sí, y en el segundo caso menor de 0.5, pues generalmente no vamos a tener valores de alfa mayores a 0.10, entonces es suficiente con saber que es mayor a 0.10 o en el otro caso menor a 0.05 o menor a 0.01. Pero cuando estamos en un rango entre 0.10 a 0.1, sí podemos trabajar con los dos límites para tener claro eh, dónde corresponde este valor. Sí, entonces este valor de P es menor a 0.10 pero mayor a 0.5. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Sí? Ahora, como es una prueba de dos colas, tenemos que multiplicar por 2 estos límites. Es decir,
esto por 2 y esto por 2, entonces nuestro valor de probabilidad va a ser menor a 0,20, pero mayor a 0,10. Sí, entonces nuestro valor de probabilidad hipotéticamente puede ser un 0,13, un 0,14, sí, un 0,18. No sabemos exactamente cuál es el valor, sí, pero es un valor aproximado. Lo que sí sabemos es que es menor a 0,20 y es mayor a 0,10. ¿Ok? Vamos a suponer, bueno, un alfa de 0,10, sí, en este caso, que es el valor máximo que podremos tener en los ejercicios, porque en la vida real pues podemos poner cualquier nivel de alfa, pero generalmente en los ejercicios máximo un nivel de alfa de 0,10, ¿sí? Igual, por lógica matemática, sabemos que nuestro p-valor es mayor a 0,10, ¿sí? Sea cual sea el valor, es mayor que 0,10, por lo tanto, es mayor que nuestro nivel de alfa, ¿sí? Es mayor que nuestro nivel de alfa, que en este caso es 0,10. Por lo tanto, con estas nuevas modificaciones, no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, que miren, si esta desviación que pasó de 60 a 120, ¿sí? Efectivamente ha causado que el valor eh, que se calculó en la muestra no difiera de el valor de los 5.600. Sí, entonces, como conclusión, el valor de los diamantes en Nueva York es estadísticamente igual o no difiere, ¿sí?, del resto de la media del país. ¿Sí? En este caso que hemos realizado con estos nuevos valores. ¿Sí? Y método de valor crítico. U sub 0, bueno, tenemos nuestro alfa de 0,10, lo tenemos que dividir para 2, 0,05, nos vamos a nuestra tablita, 0,05 va a ser esta columna con 24, ¿sí? Por lo tanto, valor crítico 1,711, ¿sí? Valor crítico 1,711. El valor que habíamos obtenido, 1,66, está por acá, ¿sí? Por lo tanto, zona de no rechazo, zona de aceptación de la hipótesis nula, misma conclusión, el valor de la media no difiere del resto de la población. ¿Sí? Entonces, de esta manera llegamos a estas conclusiones. No sé si tienen alguna duda con respecto al proceso, chicos. Ok. Vamos a hacer rapidito uno de cola superior y con esto ya damos por cerrado este tema. Vamos a hacer el 30 y vamos a asumirlo como prueba de cola superior. Sí, porque realmente es de 2 colas, si no estoy mal, por la formulación de la pregunta. Sí, bueno, entonces, CNN, sí, bueno, tiene liderazgo en noticias por televisión.
Esta empresa indica que en 2002 la media de la audiencia de CNN fue de 600.000 espectadores por día. Sí, ya tenemos entonces U sub 0. Suponga que en una muestra de 40 días, sí, durante el 2003, la cantidad media fue de 612.000 espectadores diarios, con una desviación de la muestra muy importante de 65.000 personas. La pregunta nos dice, desea saber, bueno, cualquier cambio en la cantidad de espectadores de la empresa. Sí, esta pregunta la podríamos asumir como una prueba de dos colas porque lo que deseamos saber es un cambio, ya sea positivo o negativo. Pero en este caso vamos a modificar un poco la pregunta y vamos a suponer que lo que se desea conocer es si la media de espectadores ha crecido, ¿sí? Con respecto al 2002, ¿sí? Si la media del 2003 ha crecido con respecto al 2002. Esa va a ser entonces lo que nos planteamos en este ejercicio, ¿sí? Dado esto, queremos saber entonces si esta nueva media de 600.012 es mayor a los 600.000, ¿sí? Y por el contrario, la hipótesis nula, menor o igual que los 600.000, ¿ok? Vamos a calcular entonces el estadístico de prueba, 612.000, que es el valor de la media que hemos calculado, menos U sub 0, que es 600.000, dividido para los 65.000 de la desviación estándar sobre los 40 días de muestra que hemos obtenido, ¿sí? ¿Cuál sería este valor? Si me lo pueden ayudar, por favor. 1.167. 1.167. Perfecto. Tenemos entonces el valor T, estadístico de prueba. Grados de libertad van a ser 39, ¿sí? Y vamos entonces a nuestra tablita T. ¿Sí? Nos vamos entonces a la fila de grados de libertad 39 y el valor que hemos obtenido 1.167, ¿ok? Ese valor entonces cae más o menos por aquí, ¿sí? En el rango entre 0.20 y 0.10, ¿ok? Entonces, podemos decir que la probabilidad para 1.167 es mayor a 0.10, ¿sí? Mayor a 0.10, por lo tanto, mayor a 0.10, ¿sí? Vamos a suponer un alfa de 0.5. Vamos a suponer un alfa de 0.5. ¿Sí? Por lógica matemática, el valor de P, que es mayor a 0.010, pues también va a ser mayor a 0.05, ¿sí? Que es nuestro nivel de alfa. Como esta es prueba de una cola, recuerden que no debemos ni multiplicar ni dividir el valor de alfa, simplemente los valores originales, se podría decir, son los que utilizaré, ¿sí? P valor entonces mayor que nivel de alfa, no se rechaza
la hipótesis nula. Por lo tanto, como conclusión, no ha existido una variación o un incremento, ¿sí?, en la media de espectadores para ese noticiero. ¿Sí? No ha existido un incremento en los espectadores para ese noticiero. ¿Sí? O, dicho de otra manera, la media del 2002 de espectadores por día es igual a la media de 2003 de los espectadores. ¿Sí? Y por método de valor crítico, nuestro nivel de alfa es 0.05, ¿sí? Y grados de libertad 39, por lo tanto, nuestro valor crítico 1.685, ¿sí? 1.685. Nuestro estadístico T, más o menos por acá, 1.167, ¿sí? Por lo tanto, estamos en la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿sí? Misma conclusión, no existe una diferencia en la media de espectadores en el 2002 que en el 2003, ¿sí? Listo, entonces hemos visto casos para, perdón, ejemplo para cada caso, ¿sí? Y cómo calcular o cómo asumir ese valor de probabilidad cuando estamos utilizando la tablita T. Si nos vamos a basar en los rangos, vamos a suponer o vamos a asumir algún valor hipotético, lo que sí tenemos claro es que va a ser mayor o menor a cierto valor específico y esa va a ser nuestra guía para nosotros determinar si es mayor o menor que el valor de alfa que hemos establecido. Sí, bastante sencillo, hay que tener cuidado simplemente en manejar bien ese procedimiento, pero realmente el proceso es igual que lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces no va a tener mucha complicación en ese sentido. Ok, vamos a ver el último temita de este capítulo, ¿sí? Que es determinar la probabilidad del error tipo 2, ¿sí? Vamos a subir un poquito y recordar los tipos de error que conlleva las pruebas de hipótesis. ¿Sí? Error tipo 1 habíamos dicho, ¿sí? Que se da cuando la hipótesis nula es verdadera, pero la terminamos rechazando. ¿Sí? Eso se da y lo denominamos como un error tipo 1. Y el nivel de alfa es lo que nos da ese valor de probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Sí? Entonces, si hablamos de un alfa de 0.05, lo que estamos diciendo es que existe un 5% de probabilidades de que la hipótesis nula era verdadera, pero nosotros la terminamos rechazando. Sí, eso es lo que significa nuestro nivel de alfa. También existe el error tipo 2, ¿sí? Que nos dice que sucede cuando la hipótesis alternativa era la verdadera, ¿sí? Pero terminamos aceptando la hipótesis nula, ¿sí? Cuando sucede esto, estamos cayendo en un error tipo 2. El error tipo 2 lo podemos controlar de cierta manera, ya vamos a ver que podemos calcular un tamaño de muestra en el cual podemos decir, bueno, quiero un error tipo 1 de 0,10 y quiero un error tipo 2 también de 0,10. ¿Sí? En base a esto, yo calculo un tamaño de muestra en el cual pueda controlar ese tipo de error. ¿Sí? Sin embargo, no lo podemos establecer como establecemos el nivel de alfa, ¿sí?
para rechazar o no, o para llegar a alguna conclusión, pero lo que sí podemos hacer es calcular cuál es el error tipo 2 dado ciertas condiciones o ciertas características, ¿sí? Ya lo vamos a ir entendiendo mejor con el procedimiento y los ejercicios. Y aquí hay que estar muy atentos porque puede ser un poquito confuso, ¿sí? Pero lo vamos a ir desarrollando con este ejercicio. Lo que voy a hacer es tratar de graficarlo, cuál es la lógica, ¿sí? Para que sea un poquito más entendible, ¿sí? Entonces, calcular el error tipo 2. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuál va a ser el procedimiento para calcular este error tipo 2? Vamos a suponer una prueba de hipótesis eh, normal, sí, un procedimiento de prueba de hipótesis normal, en el cual tenemos un valor U sub 0, ¿sí? Y una muestra con un valor de X media, ¿sí? Em, que va a determinar si se acepta o no se acepta la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, dadas ciertas características, si por ejemplo, dado un nivel U sub 0 de valor poblacional, dado una desviación, ¿sí? Estándar, nosotros tenemos un valor límite de X, ¿sí? En el cual, si este valor es, hablando que estamos en la cola inferior, ¿sí? Porque puede ser para cola inferior o para cola superior, si este valor de X media es mayor a este límite, pues estaríamos cayendo en la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿sí? Por el contrario, si este valor de X media que hemos calculado cae por abajo de este valor de X media límite, ¿sí? Estaríamos rechazando la hipótesis nula. Es decir, tenemos siempre un valor de X media que va a ser el valor límite, es decir, que a partir de, bueno, de este valor, tanto para la derecha, vamos a terminar aceptando la hipótesis nula y si es menor, vamos a terminar rechazando la hipótesis nula. Entonces, este es el punto de partida. Lo primero es encontrar este límite, ¿sí? Encontrar cuál es el límite en el cual los valores mayores a X media me generan la aceptación de la hipótesis nula y los valores menores a este X media me generan el rechazo de la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, este es el primer paso. Ahora, esto obviamente bajo un nivel de significancia dado, ¿sí? Porque obviamente si yo tengo un nivel de significancia de 0,1, ¿sí? Este valor de X va a variar si yo tuviera un valor de significancia de 0,5. Sí, obviamente el nivel de significancia también juega un papel y va a generar una variación en este límite de X media, ¿sí? Luego lo vamos a ir viendo con un ejemplo, se va a hacer un poquito más claro. Este nivel de alfa, como hemos dicho, es el que controla el error tipo 1. ¿Sí? Entonces aquí estamos controlando el error tipo 1. Vamos a suponer que es un alfa de 0,05. ¿Sí? Por lo tanto, yo sé que este valor de X media, ¿sí? Va a ser el límite de yo cometer un error tipo 1 en un nivel de 5%. ¿Sí? Es decir, 5% de probabilidad de
de aceptar la hipótesis nula cuando realmente no era verdadera, ¿sí? Ahora, en base a esto vamos a determinar el error también tipo 2, pero el error tipo 2 incluye un nuevo valor, ¿sí? Este valor es un valor hipotético de U sub 0 alternativo, ¿sí? Y lo vamos a denominar como U sub A, ¿sí? Es un valor de media alternativa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Voy a borrar un poquito esto porque me va a estorbar. Porque me va a estorbar. Ok. Un U sub A alternativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio nosotros asumimos que nuestra población, ¿sí? Tiene una media U sub 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa si realmente nuestra población no tiene una media U sub 0, sino que tiene otro valor de media, ¿sí? Que es menor en este caso al que nosotros creíamos. Si, por ejemplo, nos dicen, bueno, la media de, eh, vaya, la media de, voy a guiarme en el ejercicio que está ahí, la media de duración de los equipos, ¿sí? Tiene una media de duración, yo que sé, de 50 días, ¿sí? Digamos que la empresa que vende esos productos nos promete que tiene una media de duración de 50 días, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros nuestras pruebas lo hacemos en base a esa media de 50 días, ¿ok? Pero, ¿qué sucede si realmente no tiene una media de 50 días la población, que esta empresa nos estaba mintiendo y que realmente la media de duración de estos equipos es de 47 días, ¿sí? Eso obviamente ya cambia todo el proceso de verificación eh, de la muestra, ¿sí? Porque obviamente yo voy a tener una muestra de productos y determinar si efectivamente la muestra de estos productos es igual a los 50 días, ¿sí? Para saber que el cargamento es válido, para saber que lo que me están vendiendo es efectivamente real. Pero puede que esta empresa nos haya mentido y en realidad estos equipos duran menos y duran solo 47 días, ¿sí? Esta es entonces nuestra U alternativa o nuestra media alternativa que nosotros estamos asumiendo, es decir, bueno, probablemente no sea 50 días, probablemente es 47 días. Si es 47 días, ¿cuál es la probabilidad de que yo acepte el cargamento pensando que son efectivamente los 50 días de duración que tienen estos equipos? ¿Sí? Un poquito confuso, pero repito, la empresa nos dice que tiene 50 días de duración, ¿sí? Nosotros vamos a generar un escenario alternativo y vamos a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo realmente acepte un cargamento creyendo que son 50 días de duración, ¿sí? De mis equipos, cuando en la realidad eran 47 días? Es decir, voy a equivocarme al aceptar 50 días cuando realmente lo verdadero era 47 días. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de yo cometer este error? Y eso es lo que vamos a determinar. Sí, obviamente con los ejercicios ya lo vamos a ver un poquito más claro. Eso quiere decir que nuestra población ya no viene dado por esta distribución de acá arriba, sino viene dado por esta distribución con un U sub A, sí, una U alternativa que está, que es menor,
sí, que es menor, que la media es menor a la que nosotros creíamos originalmente. Esta X juega un papel importante porque es la que va a determinar el límite de cometer este error. Y este error viene dado por toda la parte verde. Y este es el error tipo 2, ¿sí? Error tipo 2, es decir, la probabilidad de yo aceptar que ese cargamento tenía 50 días de duración, ¿sí? Cuando efectivamente o cuando realmente tan solo tenía 47 días de duración, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a calcular, ya eso es lo que lo denominamos como el error tipo 2, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos aceptando eh, la hipótesis nula, ¿sí ven? La hipótesis nula original cuando realmente no es verdad, ¿sí? Error tipo 2. Estamos aceptando esto cuando realmente no es verdad, porque la verdad es que U sub A es el verdadero valor medio de la población, ¿sí? Un poquito confuso, espero que con los ejercicios vaya quedando un poquito más claro, pero esa es la lógica, ¿sí? Entonces el procedimiento es calcular este valor de X media, ¿sí? Y luego calcular el valor de probabilidad de cometer el error tipo 2, ¿sí? Que sería todo lo que está pintado de verde. Ahora, muy importante, si este valor de X media, ¿sí? En este caso que estamos hablando de una cola eh, inferior en nuestra hipótesis original, ¿sí? Está por encima de U sub A, ¿sí? Lo que vamos a calcular es simplemente este extremo de la cola. Es decir, vamos a utilizar la probabilidad que nos muestra desde el punto hacia el extremo. ¿Qué pasa si U sub A está por encima de este valor de X medio? Si les digo esto porque los ejercicios presentan estas dos variaciones. Lo que vamos a calcular en este caso es todo esto de acá. Es decir, tenemos que adicionar el 50% de probabilidad, ¿sí? A este valor que hemos calculado desde X hasta la mitad de U sub A, ¿sí? Es decir, vamos a calcular la probabilidad de este pequeño tramo, ¿sí? Utilizando la probabilidad que nos da la parte interna de la distribución y aparte tenemos que sumarle un 50%, ¿sí? ¿Sí ven? Yo sigo mi guía de X media, ¿sí? Pero en el primer caso, X media va a estar por encima del valor supuesto U sub A y en el segundo caso, X media va a estar por debajo del valor supuesto de sub UA y el cálculo de la probabilidad cambia un poquito. Sí, cambia un poquito porque estamos abarcando mucho más de la distribución, es decir, toda la cola derecha y parte de la cola izquierda. Pero ya lo vamos a ir haciendo con un ejercicio para que vaya quedando mucho más claro. Sí, pero de manera gráfica, esto es lo que estamos calculando, ¿sí? Y este valor que está pintado en verde, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo, es la probabilidad que vamos a calcular del error tipo 2. ¿Ok? Dicho esto, entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a seguir el ejercicio que está dentro de, eh, dentro de la guía, ¿sí? Bueno, nos dice, vamos a suponer,
Por acá estaba el ejercicio. Aquí nos dice. Dice una buena ilustración de prueba de hipótesis para tomar decisiones es el muestreo de aceptación de lotes, ¿sí? Eh, es decir, si nosotros, como les explicaba, si nos envían un cargamento con una característica, en este caso de duración, lo que tenemos que hacer es tomar una muestra, probar los equipos y ver si efectivamente en esta muestra la duración es la que el proveedor nos está garantizando. Entonces es un proceso que se debe realizar en en todas las industrias, en todas las empresas que tengan este tipo de ejemplos. Entonces nos dice, un director de control de calidad tiene que decidir si acepta un pedido de baterías de un proveedor o si lo rechaza por ser de mala calidad. Es decir, si no cumple con las horas que este proveedor ofrece, pues obviamente no podemos aceptar ese cargamento. Suponga que las especificaciones de diseño, ¿sí?, indican que se requieren baterías con una vida útil promedio de por lo menos 120 horas, ¿sí? Entonces, las baterías que nosotros, vamos a suponer que somos la empresa, compramos, tomamos una muestra, tienen que durar por lo menos 120 horas. ¿Sí? Si duran menos de este valor, pues podemos determinar de que la media de duración de las pilas no es efectivamente 120 horas, sino es menos y podemos rechazar el cargamento. Si por el contrario el valor medio de las horas es mayor a 120, sí, estadísticamente mayor a 120, entonces realmente es válido lo que nos dice el proveedor y podemos aceptar el cargamento. ¿Ok? Para evaluar si el pedido recibido satisface esta especificación, seleccionamos una muestra de 36 baterías, ¿sí? Y bueno, obviamente se prueban para determinar el tiempo medio. Con base en esta muestra se deberá tomar la decisión de aceptar el pedido o devolver al proveedor por no tener la calidad adecuada, ¿ok? En base a eso establecemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Si en este caso la hipótesis alternativa lo que quiero probar es si este cargamento de pilas, si tiene una duración menor a los 120, ¿sí? O si efectivamente se cumple la hipótesis nula, que es lo que establece el proveedor, de que el valor medio es mayor o igual a 120, ¿sí? Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que el valor de duración media es menor a 120 y por lo tanto debemos rechazar el cargamento, ¿sí? Entonces, el primer procedimiento es determinar, ¿sí?, cuál es ese valor en el cual, o a partir de qué valor de horas yo puedo rechazar o no la hipótesis nula, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar con un nivel de significancia de 0.05 para determinar este valor de X, ¿sí? La fórmula que vamos a utilizar, pues obviamente es la misma que utilizamos para el valor de estadístico de prueba y vamos a trabajar siempre con valores Z, ¿sí? Vamos a siempre trabajar con los valores Z, ¿sí? Para todo el proceso, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor de Z que hemos conseguido, si el valor de Z que hemos conseguido en el estadístico de prueba es menor que menos 1.645. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a ir graficando para irlo entendiendo. ¿Sí? Tenemos un valor de U sub 0
y con un nivel de 0.05, sabemos que el valor crítico es menos 1.645, ¿sí? Menos 1.645. Sí, eso quiere decir que si el estadístico de prueba es menor a este valor, vamos a rechazar la hipótesis nula, y si el estadístico de prueba es mayor a este valor, vamos a aceptar la hipótesis nula. Como ustedes saben, cada valor de z representa un valor de x, ¿sí? Entonces lo que yo quiero saber es este valor de z, que es nuestro límite, que es nuestro valor crítico, ¿qué valor de x representa? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a calcular. Es decir, vamos a despejar nuestra formulita, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar es este valor de x media, porque nosotros ya sabemos que el límite va a ser el valor crítico de z, es decir, menos 1.645, ¿sí? Por lo tanto, voy a copiar esta partecita para ganar tiempo. Sí, entonces quiero saber cuál es este valor de x media. ¿Cómo vamos a hacerlo? Simplemente despejando de nuestra fórmula de valor crítico. Entonces nos dice que el valor z es igual al x media que estamos queriendo encontrar menos u sub 0, que es el valor de 120, sí, que nos promete este proveedor, dividido para la desviación de 12. Sí, bueno, hemos asumido que en los procesos anteriores existe una desviación de 12 horas, ¿sí? Y dividido para la raíz del tamaño de la población, que en este caso es 36, ¿sí? Entonces, todo valor menor a menos 1.645, ¿sí? Lo que vamos a descubrir es el límite de x media, pero lo que sí sabemos es que todo valor que sea menor a menos 1.645 va a ser causal de rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Entonces simplemente despejamos esta ecuacióncita, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es despejar el valor de x media, ¿sí? Pasamos multiplicando todo lo que está abajo, lo pasamos multiplicando, ¿verdad? Y luego pasamos nuestro valor de 120 pasa con positivo y bueno, esto queda todo negativo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta fórmula? ¿Sí? Que este valor de x media, cualquier valor menor a este valor que encontremos va a ser el valor que puede causar el rechazo de la hipótesis nula, es decir, 116.71. Si ya calculando toda esta parte, 116.71. ¿Sí? Entonces, todo valor menor a 116.71 va a causar que rechacemos la hipótesis nula.
y todo valor mayor que 116.71 va a causar que aceptemos nuestra hipótesis nula. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar esto de acá, 116.71. ¿Sí? Por dar un ejemplo, si el valor de X media que nosotros calculamos en este cargamento de pilas es 115, ¿sí? Eso quiere decir que 115 está más o menos por aquí. Vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Lo que quiere decir que efectivamente el valor medio de las pilas es menor o estadísticamente menor a 120, ¿sí? Por el contrario, si el cargamento o la muestra dio un valor de 118 horas, ¿sí? Está en la zona de aceptación y podemos estadísticamente decir que el cargamento es igual a 120 horas, ¿sí? Entonces, este 116,71 va a ser nuestro valor crítico, en teoría, sí, pero ya con un valor de X absoluto, ¿sí? Con un valor de X real, ¿sí? Ya no estandarizado con un valor de Z, ¿ok? Primer paso, entonces, de encontrar este límite del valor de X. Segundo paso, vamos a graficar nuevamente. Ya sabemos que 116 es el valor límite, ¿sí? Lo voy a poner con esta línea roja. Ahora, vamos a ver qué dice el ejercicio, ¿sí? Nos dice, con esta información se puede calcular las probabilidades asociadas de cometer un error tipo 2, ¿sí? Entonces, recuerde que se comete este error cuando la verdadera media del pedido es menor de 120 horas y se decide aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que realmente la media de duración de las pilas no es 120 horas, sino es eh, un valor menor, pero nosotros hemos decidido aceptar las 120 horas como válidas, ¿sí? Por lo tanto, estamos cayendo en un error tipo 2. Ahora, ¿cuál puede ser este otro valor medio que no es 120? ¿Sí? Es un valor hipotético que nosotros podemos establecer o que el ejercicio mismo nos va a dar, ¿sí? Por ejemplo, nos dice, suponga que la calidad del envío es pobre y que realmente las horas de duración de las pilas es de 112 horas, ¿sí? Es decir, eh, o tal vez el proveedor nos engañó, o realmente el proceso de producción no fue bueno y efectivamente no es 120 horas la duración media de la población de las pilas, sino es 112 horas, ¿sí? Es decir, 8 horas menos de lo que el proveedor ofrece. Pero nosotros por equivocación podríamos dar por válido que las pilas duran 120 horas y ahí estaríamos cometiendo el error tipo 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que cuando las pilas realmente duraban 112 horas, nosotros aceptamos que duran 120 horas? ¿Sí? Es decir, ahora debemos calcular la probabilidad asumiendo que 112 es el valor medio poblacional. De forma gráfica, aquí tenemos las 120 horas que considerábamos en el valor original, pero lo que nos dice es que realmente solo es 112 horas, es decir, realmente solo tiene esta distribución o asume esta nueva distribución en el cual el valor medio de las pilas es de 112 horas, ¿sí? Este valor de 116,71
es el límite para determinar la probabilidad de cometer un error tipo 2. ¿Por qué? Porque decíamos que cualquier valor mayor a 116,71 es causal de nosotros aceptar la hipótesis nula, es decir, aceptar que 120 es el valor real. Sí, por lo tanto, cualquier valor mayor va a causar que nosotros cometamos un error tipo 2 cuando el valor real es 112. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros obtengamos un valor mayor a 116,71? ¿Sí? Y esa va a ser la probabilidad de cometer el error tipo 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Calcular entonces este valor de probabilidad de obtener un valor mayor a 116,71. ¿Cómo lo calculamos? Pues obviamente con nuestro estadístico de prueba Z, ¿sí? Donde X media es 116,71 menos nuestro valor poblacional, que en este caso es el 112, el nuevo valor que estamos asumiendo. Y bueno, vamos a utilizar los mismos valores de desviación, ¿sí? Y de tamaño de muestra, obviamente. Teníamos, caramba, tengo una memoria tan pésima, 12 de desviación sobre la raíz de 36, ¿sí? Por lo tanto, este valor nos dice que es igual a 2,36. ¿Sí? Entonces, valor de Z, 2,36. Nos vamos a nuestra tablita. Lo que queremos buscar es, obviamente, el valor extremo, ¿sí? Que es el que estamos representando. Perdón, está aquí. Y ese va a ser entonces nuestro valor de probabilidad, 2,36, 0,91. 0,091, 0,0091, sí, 0,0091. Va a ser entonces nuestro valor de probabilidad para 2,36. Sí, que esto, bueno, viene a ser el 0,91%, ¿sí? Entonces, la probabilidad, si vamos a corroborar que estamos bien, si estamos bien, la probabilidad de cometer un error tipo 2, es decir, la probabilidad de nosotros aceptar que las pilas duran 120 horas en promedio cuando realmente duran 112 es apenas del 0,91%. ¿Sí? Esa es la probabilidad de cometer un error tipo 2 en este caso, 0,91%. Vamos a suponer un caso diferente, vamos a suponer que el valor de alternativo de la población, si es decir, de los 112 en este caso, es mayor al 116,71. ¿Sí? Para ver el otro caso que nos puede suceder. ¿Sí? Hacemos la representación nuevamente. Yo creo que es importante hacer esta representación porque nos da una visibilidad de qué es lo que queremos calcular. Sí, entonces vamos a asumir que ya no es 112 el valor real de duración de las pilas, sino que vamos a asumir que puede ser 117,
Sí, vamos a decir, no dura 120 horas, sino dura 117 horas. ¿Cuál es la probabilidad de yo aceptar que las pilas duran 120 horas cuando efectivamente duraban 117 horas? En ese caso, 116.71 se encuentra por debajo de 117. Por lo tanto, tenemos que calcular la probabilidad de obtener cualquier valor mayor a este valor de X, ¿sí? Es decir, la probabilidad de toda esta parte de la distribución, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 118, estoy dentro de este valor, por lo tanto voy a cometer error tipo 2, 119, 120, 121. Bueno, obviamente, si ya tengo un valor mayor a 120, pues es obvio que voy a cometer, pero está dentro de las probabilidades de que yo cometa ese error tipo 2. Entonces, cualquier valor mayor a 116,71, es decir, cualquier valor que está hacia la derecha, es causal de cometer el error tipo 2. Por lo tanto, tengo que calcular todo este valor de probabilidad. ¿Ok? Dado esta situación, vamos a calcular el valor de z, 116,71. Ahora nuestro nuevo valor poblacional es 117, ¿sí? Dividido para la desviación y para la raíz de 36, ¿sí? No sé si por favor me pueden ayudar calculando este valor. No estoy seguro si lo tengo acá. Ah, sí lo tengo, sí lo tengo. Menos 0.15. Menos 0.15. Con todo lo pueden corroborar que hemos obtenido ese mismo valor. Menos 0.15. Obviamente va a ser negativo porque, como pueden ver, el valor de 116 es menor a 117. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no necesitamos este valor del extremo, sino ahora necesitamos del valor del medio, ¿sí? 0.15 va a ser, por lo tanto, 0.0596. 0.0596. ¿Sí? Este valor, ¿qué representa? Recuerden que este valor representa de aquí hasta acá, ¿sí? 0.0596. Y lo que nos falta sumar es el resto, que es el 50%, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta situación, pues obviamente le sumamos el 0,50 que corresponde a toda la parte de la cola, en este caso derecha, ¿sí? Y por lo tanto el valor de probabilidad de cometer un error tipo 2 es del 55.96%. Es algo lógico que el valor de probabilidad de cometer el error tipo 2 se haya incrementado porque el valor que nosotros asumimos que puede ser real, sí que es 117, está más cercano a 120, ¿sí? Por lo tanto, el valor de la muestra tiene mucha más probabilidad de acercarse a este valor de 120, ¿sí? Porque si el valor original es 112, sí, obviamente la muestra va a estar, o los valores que obtenemos de la muestra van a estar más próximos a 112, ¿sí? Y existe menos riesgo de que se aproxime a 120. Pero si ya tenemos un valor de 117, es más probable que el valor de la muestra sean más altos y por lo tanto se aproximen más a 120 y que podamos cometer ese error, ¿sí? De aceptar 120 cuando realmente es 117, ¿sí? Entonces, entre más se aproxima al valor U sub 0 o el valor original que estábamos asumiendo, más es el riesgo de cometer el error tipo 2, ¿sí?
por simple lógica de que obviamente el valor es más cercano al que se suponía originalmente, ¿sí? Entonces, para 117, la probabilidad de cometer un error tipo 2 es del 55,96%, ¿ok? Y para terminar, sí, ya que ha sido una sesión intensa, bueno, solo como para que lo conozcan. Hemos calculado 55,96, el error o la probabilidad de cometer el error tipo 2. Hay algo que se llama la potencia, sí, que tal vez en algún ejercicio les pida, y no es más que 1 menos la probabilidad de cometer un error tipo 2, ¿sí? Y es la probabilidad de no cometer un error tipo 2, ¿sí? Obviamente, si la probabilidad de cometer un error tipo 2 es 55,96, lo restante, ¿sí? Es decir, 1 menos este valor va a ser la probabilidad de no cometer un error tipo 2 y a esto se le denomina potencia, ¿sí? Simplemente es esa diferencia y si en algún ejercicio les pide, pues eh, ese va a ser la forma en que lo van a calcular. Y finalmente vamos a ver cómo determinar el tamaño de la muestra para controlar tanto el error tipo 1 como el error tipo 2. Sí, entonces, ¿cuál es esta formulita? N va a ser igual a ZA, ¿sí? Que representa o Z alfa, proporciona el valor de alfa en la cola superior de la distribución normal estándar, ¿sí? Eh, para el error tipo 1, ¿sí? Es decir, el valor de Z para el error tipo 1 más ZB o Z beta, el error o el nivel de Z para el error que nosotros queremos manejar tipo 2, ¿sí? Todo esto al cuadrado multiplicado por la desviación al cuadrado dividido para U sub 0, sí, que sería el valor original, sí, de la media de la población de la hipótesis nula, sí, es decir, el U sub 0 que habíamos visto de 120, sí, y U sub A, que es del valor de la media poblacional utilizada para el error tipo 2, es decir, en primer caso el valor de 112 que habíamos visto anteriormente y en el segundo caso el valor de 117, ¿sí? Bueno, nos dice para una prueba de 2 colas vamos a utilizar alfa sobre 2 en lugar de zeta alfa. Solo para zeta alfa, sí, no para zeta beta. Solo el de zeta alfa lo dividimos para 2. Muy importante aquí. Para prueba de 2 colas lo dividimos al zeta alfa para 2. ¿Ok? La fórmula es sencilla y vamos a aplicarlo en un ejercicio y con eso ya terminamos. Voy a anotarla aquí para poder guiarme, ¿sí? Y vamos a ver un ejercicio. ¿Y cuál es la lógica de este cálculo de tamaño de la muestra? Es que vamos a poder controlar los dos tipos de errores. Es decir, bueno, quiero como máximo cometer un error tipo 1 del 5% y como máximo un error del 10%, ¿sí? De error tipo 2 cuando o suponiendo que el valor poblacional es tanto. Sí, siempre tenemos que dar esta hipótesis de qué sucede si no era 100 horas, era 80 horas, o si no era, no sé, $20, si no era $18. Sí, entonces siempre vamos a tener este escenario alternativo que nosotros nos vamos a plantear.
Listo, entonces vamos a ver este 17, ¿sí? A ver cómo nos va. Este ejercicio 57 para calcular el tamaño de la muestra de este caso, ¿sí? Nos dice, una batería industrial especial debe tener una vida de por lo menos 400 horas, ¿sí? Considere una prueba de hipótesis con 0.02 como nivel de significancia, ¿sí? Si en las baterías de un determinado lote de producción la media verdadera de vida útil es 385 horas, ¿sí? Tenemos entonces el primer escenario, que es 400 horas, la hipótesis nula, y una suposición de que, ¿qué pasa si realmente no es 400 horas, sino es 385 horas? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el error tipo 2 que desea controlar? Simplemente un 0.10 o un 10%. ¿Sí? Use 30 horas como estimación de la desviación estándar poblacional. ¿Ok? Entonces, Z alfa, que es 0.02, sí, ese dato no lo tengo a la mano, pero lo vamos a ver acá. 0.02, el que más se aproxima, este de aquí, 2.05. 2.05. Entonces, vamos a calcular la muestra para controlar los dos tipos de error. 2.05, nivel de alfa. 0.10, ¿sí? Nivel de beta. Sí, 0.10, el que más se aproxima. Siempre tengo que verlo porque me olvido. 1.28. Sí, 1.28. Esto al cuadrado por desviación estándar al cuadrado, que en este caso es 30, dividido para U sub 0, que en este caso son las 400 horas que nosotros estamos asumiendo, ¿sí? Que es el valor de hipótesis nula, menos las 385, que es un escenario alternativo que nosotros suponemos que puede suceder de que realmente las pilas duran 385 horas y no 400, ¿sí? Y esto elevado al cuadrado. Si me pueden ayudar, por favor, calculando este valor. Economista, ¿Sí? ¿el 30 es elevado al cuadrado? El 30 es elevado al cuadrado, sí. Ay, Desviación estándar al cuadrado, que viene a ser igual que la varianza. 44.35 más. 44.35. Si recuerden que para muestreo eso tiene que ser siempre un valor exacto, entonces 45 encuestas o 45 eh, valores de prueba, ¿sí? Es decir, 45 baterías. Entonces, como conclusión, ¿sí? Para yo tener dentro de esta prueba de duración de las baterías industrial, eh, asegurado de que solamente voy a cometer un 2% de error de tipo 1,
y un 10% de error tipo 2, asumiendo que la vida útil es de 385 horas y no de 400 horas, ¿sí? Yo debo utilizar por lo menos 45 baterías industriales para hacer la prueba, ¿sí? Esa sería entonces la conclusión, que yo debo usar por lo menos las 45 baterías para poder eh, tener un 2% de probabilidad de cometer un error tipo 2 y un 10% de probabilidad de cometer, perdón, un 2% de cometer un error tipo 1 y un 10% de probabilidad de cometer un error tipo 2 cuando las baterías tienen una duración de 385 horas y no de 400 como asumimos en la hipótesis nula. ¿Sí? Listo, chicos. Bueno, esto sería, realmente ya nos hemos tomado las 2 horas, pero bueno, era importante terminar para que el día de mañana ustedes puedan trabajar en los ejercicios. Como son 3 temas que hemos visto, pues bueno, voy a dejarles una tarea que obviamente pueden arrancar la mañana, pero les daré hasta el viernes para que puedan terminarla. Sí, sobre todo en el caso anterior, eh, para que lo vean bien, lo analicen bien, puede ser un poquito confuso al principio, pero más bien darles más tiempito para que puedan procesar bien la información. Ok, chicos, tal vez alguna duda. Bueno, con todo, yo subo el video hoy día para que lo revisen nuevamente y si tienen algún problema en el desarrollo de los ejercicios, pues obviamente no duden en mandarme un mensajito para solucionar cualquier tema. Eso sería, chicos, entonces, Profe, sí, de pronto, no sé si habrá la posibilidad de dejarnos la tarea para el día sábado. Mañana, pasado y el viernes tenemos unas evaluaciones de las otras materias. ya, Quizás no hay problema, nos no hay podría problema. ayudar con eso. Sí, profe, por favor. Listo, yo les dejo hasta el sábado entonces, no hay problema. Gracias, economista. Listo, chicos. Entonces, bueno, que tengan una buena mañana y nos estamos conectando. Bueno, la próxima semana es carnaval, entonces yo creo que el día miércoles nos estaríamos viendo de la próxima semana para el siguiente tema. Que tengan una buena mañana, chicos. Gracias, profe. Igualmente, profe. Gracias, economista. Gracias.